Castellanos de Moriscos, el podcast, capítulo 78. Al buen segador nunca se le olvida la hoz. En nuestra ya arraigada costumbre de analizar los refranes, este viene a decir que quien es bueno en su oficio sabe la herramienta que debe utilizar y nunca olvida nada. Bien, pero tampoco podemos olvidar que en ocasiones las circunstancias obligan a todo buen trabajador a colgar la hoz. Hablamos de las huelgas, un instrumento de lucha de los trabajadores basada en la interrupción colectiva de su actividad laboral con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Estos días continúan las movilizaciones de agricultores en distintos puntos de España, por razones que ya os hemos contado. Y simultáneamente, en algunas regiones, están activas huelgas de transportes del profesorado en el sector cerámico. Pero en esta ocasión vamos a referirnos a una huelga que tuvo lugar en nuestro pueblo en 1902, ocurrida en tiempo de siega, concretamente el sábado 2 de agosto. Una tremenda novedad para la época y para un pueblo considerado socialmente tranquilo. ¿Quién unió a los segadores en sus objetivos? ¿Y cuáles eran? Desde luego, como factores, tenemos que considerar la expansión sindical que se venía dando desde finales del siglo XIX. Sus reclamaciones podemos presumir que eran de tres clases: más sueldo, menos horas de trabajo y mejora de la alimentación. Hablamos de la que fue la labor más dura del campo antes de la llegada de la maquinaria, trabajando de sol a sol, sin festivos, salvo el día de San Pedro, el patrón Santiago y la Asunción, tan solo parando los domingos para ir a misa. Esta huelga ponía en serio peligro a los amos. El daño que se les podía ocasionar a los cosecheros era grande, ya que había que aprovechar el tiempo de verano para recolectar la mies, siempre amenazada por algún nublado o fuego imprevistos. Veamos cuáles fueron los antecedentes a esta huelga. Nos encontramos en el periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII, donde se observa un cambio notable en la sociedad española, entre la que destaca la consolidación del movimiento obrero. Por las noticias que uno podía leer en los diarios salmantinos, las chispas se iban extendiendo como la pólvora. El 11 de marzo, el Lábaro decía: en algunas posesiones de Italia se han declarado en huelga los braceros del campo. Bracero era el nombre dado a los jornaleros no cualificados que trabajaban en el campo. El 10 de mayo, el mismo diario publicaba: se han declarado en huelga 80 braceros que trabajan en pino de oro. Fijaos, ya no es Italia, sino en un pueblo a poco más de 100 kilómetros del nuestro. Y la noticia ya nos da pistas de las reclamaciones: aumento de jornal y disminución de horas. Pues no penséis que trabajaban 8 horas al día, no. Esa jornada no llegaría a España hasta 1919. Una semana más tarde, en el noticiero salmantino se leía: según despachos por telégrafo, nos llega que la huelga de braceros del campo de Albalat de la Ribera, Utiel y Requena, en Valencia, asciende a 1 millar de trabajadores. El 22 de mayo, el Lábaro se hace eco de que en Badajoz se han declarado en huelga esta vez 2.000 obreros agrícolas, para lo que el teniente coronel de la Guardia Civil de la provincia concertó un arreglo con los patronos tras 4 días de paro. Por lo que vemos que las protestas se van endureciendo y acercando. Solo 2 días más tarde, el noticiero salmantino dice: de La Coruña comunican que ha comenzado a generalizarse la huelga entre los obreros de todos los oficios, pidiendo las 8 horas de trabajo. Pensemos en fontaneros, hojalateros, lampisteros. Pero los trabajadores del campo siguen sumándose,
31 de mayo Olivenza, 4 de junio Córdoba, 13 de junio Tarrasa, 14 de junio Bobadilla en Valladolid, 21 de junio toda Cádiz. Fijaos si llegó a tal que el 24 de junio se publicó una circular del fiscal supremo en la que afirmaba resueltamente que la huelga no es delito definido ni castigado en el Código, cuando el fin es obtener ventajas en las condiciones del trabajo y en la cuantía de la remuneración. ¿Ved por qué es tan importante una huelga? Porque es un derecho con el que se consiguen cosas. Y que hace 122 años te lo reconociesen, de veras que tenía un grandísimo valor. El caso es que el 30 de junio llegó la huelga a Salamanca. Con estas palabras: el gremio de labradores ha dirigido una comunicación al gobernador civil agradeciéndole sus felices iniciativas para conjurar la huelga de obreros del campo. El 11 de julio se sumaron los segadores forasteros de Medina del Campo y el 2 de agosto, a la vez, toda Galicia Oriental y castellanos de Moriscos. Lo sabemos por las actas del ayuntamiento. Las vamos hojeando y vemos que ese año se renovó la corporación. Alcalde Manuel Escudero Curto, regidor síndico Ignacio de Cabo Mellado, regidor interventor Agapito Méndez Andrés, primero Lorenzo Carballo Curto, segundo Gaspar Rivas Martín y tercero Vicente Herrero Domínguez. Ya el campo había traído otros problemas, pues queda reflejado que por efecto de los temporales habían sido destruidos la mayor parte de los cotos o mojones fijados en los últimos años. El presupuesto iba algo ajustado, pues el maestro, don Francisco Hernández Mosquete, presentó las cuentas del material que requería la escuela y se veló para que el hospital estuviese bien acondicionado de camas y sábanas. Encima hubo que arreglar la fuente a la orilla de la laguna pública adquiriendo piedras de Villamayor. Y aún así se atendieron a 3 pobres transeúntes. Es por ello que se volvió urgente hacer efectivo el encabezamiento de consumos y sus recargos para poder meter algo en las arcas, recaudando sobre todo del aguardiente o la sal. Pues con todo y con eso hubo de gastarse 97 pesetas para extinguir una plaga de langosta, por lo que el colmo de los colmos fue ya la huelga. El secretario escribe: el 2 de agosto hubo huelga de segadores en el campo, teniendo que intervenir la Guardia Civil a caballo, y cuyos gastos originados debieron ser abonados por este ayuntamiento. Eso sí tuvo que doler. Ahora bien, si queréis saber qué efectos tuvo esta movilización obrera en nuestro pueblo, tranquilos, que no nos ponemos en huelga. Tan solo tendréis que esperar a escuchar el próximo capítulo de Castellanos de Moriscos, el podcast. Hasta la próxima semana.